Es un proceso común a cada uno de nosotros porque por medio de él, nuestras células obtienen energía a partir de las moléculas de ATP, que son a la célula como lo es la gasolina al motor de un carro. Ambos le proporcionan energía ya sea a la célula o al motor para que estos funcionen correctamente. Ahora pensemos de dónde obtienen los seres vivos la energía. Si pensó de los alimentos, estás en lo correcto. Todos los días nos alimentamos y una de las comidas más importantes del día es el desayuno, el cual está cargado de energía. Por ejemplo, el pan, el arroz, los frijoles o los cereales están llenos de carbohidratos. Una de esas biomoléculas que es muy rica energéticamente hablando es la glucosa, un azúcar de 6 carbonos. En este momento y a partir de la glucosa empieza la respiración celular con la primera fase que se llama glucólisis. La glucólisis está compuesto por dos raíces. Gluco significa glucosa y lisis significa rompimiento, ya que este proceso es un proceso catabólico. Aquí comienza la degradación de la glucosa en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. Primero la molécula debe activarse con la energía aportada por dos moléculas de ATP que la misma célula aporta. El ATP aporta la energía inicial para que el proceso se eche a andar. Luego la glucosa se convierte en una molécula de fructosa con dos fosfatos de alta energía que fueron donados por los ATP iniciales. La fructosa se degrada en dos moléculas de 3 carbonos a las cuales dos iones de NAD provenientes de la célula le remueven 2 electrones de alta energía y un protón originando 2 moléculas de NAD, que son moléculas transportadoras de energía. En ese mismo momento, la molécula de 3 carbonos adquiere un fosfato inorgánico de alta energía. Luego cada molécula de 3 carbonos queda con 2 fosfatos para que luego lleguen por cada una de ellas 2 ADP y lo remuevan y produzcan 4 moléculas de ATP. Como resultado se originan 2 moléculas de piruvato, que es lo que nos queda de la molécula original de glucosa al finalizar la glucólisis. En resumen, la molécula de glucosa se degrada en condiciones anaeróbicas y en el citoplasma, en donde quedó originalmente degradada en 2 piruvatos o ácidos pirúvicos, obteniéndose como ganancia 4 ATPs. 2 de estos ATPs son restablecidos a la célula porque se habían gastado en el proceso inicialmente. Quedan 2 ATPs de ganancia neta y 2 moléculas de NAD, que junto con los piruvatos en procesos posteriores de la respiración celular se les obtendrá más energía en forma de ATP. Ahora bien, al terminar la glucólisis, los piruvatos pueden seguir 2 vías, una completamente anaeróbica como es la fermentación o simplemente continuar con los procesos respiratorios usuales. La mitocondria es una organela citoplasmática que tiene una membrana externa y una membrana interna o crestas mitocondriales. Entre estas membranas encontramos un espacio que se le llamará espacio intermembranal. También en medio de las crestas mitocondriales se encuentra la matriz mitocondrial. Recuerde que en la glucólisis había quedado como resultado 2 moléculas de 3 carbonos, que es el piruvato. Estos piruvatos se trasladan por difusión a la mitocondria, específicamente a la matriz mitocondrial. Quiere decir que el piruvato es una molécula muy permeable a las membranas de la mitocondria. Una vez ahí, las 2 moléculas reaccionan cada una de ellas con una coenzima A y un ion de NAD, dando como resultado 2 moléculas de 2 carbonos llamadas grupos acetilos que se unen a la coenzima A para formar el acetilcoenzima A. Los 2 carbonos removidos de cada piruvato se unen con oxígeno molecular que al final terminarán siendo liberadas a la atmósfera por el sistema respiratorio. En resumen, de la formación del acetilcoenzima A se obtienen como ganancia 2 NAD y se liberan 2 dióxidos de carbono, quedando de la molécula de glucosa original que empezó la respiración celular 2 acetilcoenzima A. Recuerde que esta molécula es muy especial, ya que permite el aprovechamiento de la energía de las proteínas y los lípidos en condiciones extremas, en las cuales se ven enfrentadas las células de los organismos. Seguidamente, con cada acetilcoenzima A, se inicia la tercera etapa de la respiración celular, el ciclo de Krebs, cuyo nombre es en honor a Hans Krebs, quien lo descubrió y esto lo hizo merecedor del Premio Nobel en 1953. El proceso se inicia cuando la acetilcoenzima A, molécula de 2 carbonos, reaccionan con el ácido oxalacético y se transforman en 2 moléculas de 6 carbonos, el ácido cítrico, quedando libre 2 CoA que la célula volverá a usar. Los ácidos cítricos a su vez reaccionan perdiendo cada uno 2 carbonos que serán liberadas a la atmósfera. En el proceso también se da la formación de 4 NAD a partir de 4 iones NAD, ya que cada uno de ellos
removieron 2 electrones de alta energía de la reacción. Al final de esta reacción se produce un ATP de ganancia por cada ácido cítrico que reacciona. Y estos quedan transformados en 2 moléculas de 4 carbonos, el succinato. Estos succinatos sufren transformación a través de enzimas mitocondriales, convirtiéndose en 2 moléculas de fumarato, quedando formado como producto de esta reacción 2 moléculas de FAT, que es otra molécula transportadora de energía, al igual que los NAD. A su vez, los 2 fumaratos se transforman en 2 malatos, originando la formación de 2 NAD, uno por cada fumarato, y estos últimos terminan transformándose en 2 oxaloacetatos que vuelven a iniciar la vía cíclica, el ciclo de Krebs. Resumiendo, el ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial en condiciones aeróbicas, generando la producción de 2 ATPs de ganancia neta, 6 NAD y 2 FAT. Estos NAD y FAT producidos en el ciclo de Krebs se unirán a los otros producidos en las etapas anteriores de la respiración celular para producir el resto de la energía en forma de ATP, que se le puede extraer a una molécula de glucosa que va a ser respirada completamente. Para comprender mejor este proceso, se le recomienda ver los videos de las etapas anteriores, que son la glucólisis, la formación de la acetilcoenzima A y el ciclo de Krebs. Vamos a ver la cadena respiratoria que se llevará a cabo en la mitocondria y en condiciones aeróbicas, específicamente en la membrana interna mitocondrial o las crestas mitocondriales, como también se le conoce. Pero antes recuerda que en las etapas anteriores la célula solo ha ganado 4 moléculas de ATP a partir de la molécula original de la glucosa. Sin embargo, ha capturado muchos electrones energéticos en la formación de 2 moléculas portadoras, el NAD y el FAT-H2. Recuerda que el proceso de respiración celular es un proceso donde se implica la formación de energía a partir de moléculas de ATP. Sin embargo, hasta este momento, en las 3 etapas que hemos visto anteriormente, solo se han formado 4 moléculas de ATP. Estas moléculas no son suficientes para que la célula pueda obtener toda la energía necesaria para poder trabajar. Sin embargo, a partir de los procesos anteriores se han formado una serie de moléculas como son los NAD y los FAT, que son moléculas transportadoras de electrones de alta energía. Cada una de ellas había recogido 2 de estos electrones. Sin embargo, esas moléculas se formaron en la matriz mitocondrial, que es esta parte que está aquí. En la parte de abajo vamos a reconocer lo que es la cresta mitocondrial y aquí tenemos la membrana externa mitocondrial. En medio de los 2 espacios de la membrana de la cresta mitocondrial y la membrana externa vamos a encontrar un espacio que vamos a llamar el espacio intermembranal. Aquí lo que va a pasar es que las moléculas de NAD van a depositar sus 2 electrones y esos 2 electrones cargados energéticamente van a hacer este recorrido. Conforme van haciendo este recorrido, se van desplazando iones de hidrógeno de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. Cuando hay un salto de este par de electrones a un componente nuevo, como es este, se vuelven a pasar otro par de iones de hidrógeno. Y cuando saltamos al último, sucede lo mismo. Al final, una molécula de NAD tiene la capacidad de transportar alrededor de 6 iones de hidrógeno. Las moléculas de FAT depositan sus electrones también, pero en el segundo componente de la cadena transportadora, de tal manera que van a hacer este recorrido y van a dejar sus 2 electrones aquí. También estos 2 componentes van a aportar 2 iones de hidrógeno cada uno, de tal manera que las moléculas de FAT solo tienen la posibilidad de producir 4 iones de hidrógeno. Ahora, hay un punto muy importante. Estos 2 electrones que quedaron aquí están ya agotados energéticamente hablando. Y si se quedan ahí, tienen que ser removidos para que puedan este proceso continuarse. En ese momento entra una molécula de oxígeno y se los lleva y se combina con 2 iones de hidrógeno para formar una molécula de agua. Lo que tenemos en este momento es una diferencia de concentraciones de iones de hidrógeno. En esta parte, que es la matriz mitocondrial, vamos a encontrar pocos iones de hidrógeno, mientras que en el espacio intermembranal vamos a encontrar mayor concentración de ellos. Esto lo que va a originar es una gradiente de concentración, que va a hacer
que se acumule energía potencial de este lado. Esa energía potencial va a ser aprovechada para que una molécula muy especial, en este caso una enzima que tenemos en este lado, que es la enzima sintetizadora de ATPs, permite el paso de estos iones de hidrógeno que tienen una energía acumulada hacia el espacio intermembranal. Entonces ellos van a recorrer este camino, van a hacer este camino, y en el momento que van haciendo ese camino van soltando su energía, y en ese momento entra una molécula de ADP, el adenosín difosfato, para producir una molécula de ATP. Es decir, aquí lo que vamos a ver es que por cada par de iones hidrógeno que pasan por la molécula sintetizadora de ATPs, se produce una molécula de ATP. Entonces recordemos algo. Recordemos que los NAD producían 6 iones hidrógeno. Entonces, al pasar en pares, lo que vamos a obtener es que por cada NAD se van a producir 3 ATPs. Recordemos también que los FAD, que tenemos aquí, solo tenían capacidad para producir 4 iones hidrógeno. Y como pasan en pares por aquí, el FAD nada más tiene la posibilidad de producir 2 ATP. Una vez entendido el proceso de cómo se producen las moléculas de ATP a partir de los NAD y los FAD que llegaron a la cadena respiratoria, podemos resumir toda la información en este cuadro. Vamos a recordar lo siguiente: en el proceso de glucólisis encontrábamos la formación de 2 ATP directamente. En la formación de acetilcoenzima A no se produce ninguno, mientras que en el ciclo de Krebs vamos a encontrar 2. Si vamos al recuento de los NAD producidos, en la glucólisis se obtenían 2. Y en la formación de acetilcoenzima A encontrábamos otros 2. En el ciclo de Krebs, por el contrario, vamos a encontrar 6. Y en las etapas de producción de FAD, el único que participó fue el ciclo de Krebs, aportándonos 2 moléculas. Ahora sí, ya con esas 3 columnas llenas, podemos ver cómo participan estos procesos en la formación del ATP cuando llegan a la cadena respiratoria. Entonces aquí hay que recordar algo muy importante, que por cada molécula de NAD se producían 3 moléculas de ATP cuando entraban a la cadena respiratoria. Entonces en la glucólisis tenemos 2, y si cada una de ellas produce 3 ATPs, entonces lo multiplicamos por 3, esos 2, y vamos a obtener 6 moléculas de ATP producidos por la glucólisis en la cadena respiratoria. Igualmente va a pasar con los 2 de la formación de la acetilcoenzima A, y entonces vamos a poner un 6 ahí también. En el caso del ciclo de Krebs vamos a encontrar 6 NAD, y cada uno de ellos va a producir 3 moléculas de ATP, teniendo al final 18 ATPs producto de esos 6. Recordemos también que el ciclo de Krebs es el único proceso que produce FAD y produce 2. Entonces vamos a multiplicar esos 2 que están ahí por 2 más, y esto nos va a dar 4 ATPs. Entonces, a partir del ciclo de Krebs se tienen 22 moléculas de ATP, productos de los FAD y los NAD que llegaron a la cadena respiratoria. Ahora, si vamos a totalizar todo el proceso, vamos a hacer un recuento de la columna de los ATPs, incluyendo esta columna que está aquí y esta, para sumar todos los ATP totales. En la glucólisis se producen 2 ATPs directos, más 6 que fueron indirectos producidos por la cadena, vamos a obtener 8 ATPs. En el caso de la formación de la acetilcoenzima A, solo tenemos 6, que son indirectos porque se produjeron en la cadena respiratoria. Y en el ciclo de Krebs vamos a encontrarnos 2 que fueron de producción directa, más 22 que fueron indirectos producidos en la cadena respiratoria, que al final nos van a totalizar 24. Ahora, si totalizamos toda esta columna, vamos a obtener 38 moléculas de ATP totales. Quiere decir que una molécula de glucosa que ha sido respirada completamente, se le pueden obtener 38 moléculas de ATP. Pero eso no quiere decir que este sea el caso para todas las células. Hay células donde solo se producen 36 ATPs. Eso depende del tipo de célula y el lugar y la función que cumple esta célula dentro de nuestro cuerpo. También es importante rescatar que en la glucólisis se habían gastado 2 moléculas de ATP. Si sumamos esas 2 moléculas que se gastaron,
y se la sumamos a las 38, vamos a obtener un total de 40. Esta es la ganancia bruta que se obtiene al respirar completamente una molécula de glucosa.